300 millones de toneladas de sal se producen anualmente en todo el planeta. Esta inmensa cantidad bastaría para cubrir el desierto del Sahara con una capa de medio metro de espesor. ¿Por qué se extraen volúmenes tan colosales de estos cristales? A primera vista, parece excesivo para el uso culinario, pero en realidad es la base química de la vida misma. Pero esto es solo el comienzo. El compuesto regula el equilibrio hídrico y asegura la transmisión nerviosa biológica. Desde las extensas salinas costeras hasta las minas subterráneas, el proceso de extracción es constante. Se puede notar cómo la maquinaria cosecha y refina la materia bruta recolectada. Se ve cómo el material se transforma de un recurso natural en un insumo industrial y condimento vital. Protege las células de los organismos vivos y alimenta la industria moderna tras su procesamiento. El ciclo convierte el origen marino en un producto sólido y puro. El producto purificado espera ahora su transporte final sin prisa. 70 millones de toneladas de sal genera China cada año, consolidándose como el líder absoluto del mercado. ¿Por qué este país logra abarcar casi un tercio de la producción mundial? La explicación geográfica por sí sola no justifica tal volumen industrial. Se debe a que, desde los extensos campos de Tianjin hasta las islas de Hainan, el sistema está totalmente mecanizado para maximizar el rendimiento. Actualmente, el 30% de la sal global se extrae del océano, mientras que el 40% proviene de vastas minas subterráneas. Pero esto es solo el comienzo. La humanidad ha convivido con este mineral durante miles de años, estableciendo un vínculo profundo entre el mar y la tierra. Se ve cómo las máquinas de cosecha automatizada operan incesantemente en las llanuras de Shandong. Parece un proceso simple de recolección superficial, pero en realidad incluye un refinado de ciclo cerrado y un secado técnico complejo que elimina impurezas. La tecnología moderna ha transformado la extracción tradicional en una operación de alta precisión. Sin embargo, la naturaleza conserva activas más de 400 vibrantes fábricas de cristal en forma de lagos salados en Sudamérica, África y Oceanía. Se puede notar la acumulación natural de cristales en estas formaciones geológicas intactas. Millones de visitantes acuden cada año para observar estos paisajes únicos. El proceso solo está cobrando fuerza. ¿Cómo es posible transformar una sola gota de agua de mar en millones de toneladas de producto puro? La atención se dirige ahora al lugar exacto donde nace la sal. 2 a 3 veces más rápido ocurre la evaporación sobre suelos revestidos que en terrenos naturales. ¿Por qué los trabajadores cubren el fondo de los estanques con cemento oscuro o arcilla compactada? A simple vista, el revestimiento parece una medida estructural básica para contener el líquido, pero en realidad, esto no solo previene filtraciones, sino que maximiza la absorción de calor necesaria para acelerar drásticamente el proceso físico. Cada diciembre, con la llegada de la estación seca, los campos costeros inician su preparación dragando el lodo acumulado, nivelando la superficie y reforzando los diques. Los trabajadores abren las compuertas principales, permitiendo que los primeros flujos de agua salada entren impulsados por las mareas bajo el sol abrasador. Se puede notar cómo el agua verdosa es bombeada a través de una red de canales poco profundos que serpentean hacia cada estanque. Todo está calculado con precisión matemática. Solo cuando la marea alcanza su punto más alto, el agua ingresa con una salinidad ideal del 3 al 5%. En los estanques de sedimentación, el fluido reposa de 24 a 72 horas, permitiendo que la arena, el limo y las algas se asienten lentamente en el fondo. Los operarios utilizan refractómetros para verificar la composición antes de abrir las válvulas hacia la siguiente fase. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, el agua en los estanques de concentración parece estática, pero en realidad ocurre una interacción crítica entre la luz solar y el viento.
Bajo un calor que supera los 30 grados, cada molécula de agua se evapora progresivamente, dejando atrás una solución cada vez más densa. La profundidad y superficie de cada estanque varían, organizados en una secuencia diseñada para elevar la salinidad desde el 5% hasta más del 25%. Los operarios caminan por los bordes escuchando el viento. Se ve cómo el color del agua cambia gradualmente de un azul profundo a un blanco lechoso, indicando que la cristalización está cerca. Sensores automáticos monitorean los niveles de salinidad y agua cada hora en las granjas modernas. Sin embargo, en las instalaciones tradicionales, la experiencia humana y la observación aguda siguen siendo la herramienta de control más fiable y precisa disponible. Transición al siguiente nivel. ¿Existe un momento que define la calidad final de todo el producto? La etapa de cristalización es el corazón absoluto del proceso de producción. Cuando la salmuera alcanza una saturación cercana al 26%, se dirige a estanques especiales de solo 3 a 5 centímetros de profundidad, con superficies planas como espejos. El suelo del estanque alcanza hasta 50 grados Celsius bajo la radiación solar directa. Esto provoca que de 6 a 8 milímetros de agua se evaporen cada día, dejando atrás el material sólido. Se observa la formación de las primeras capas delicadas de cristales aferrándose al fondo oscuro, que inicialmente parecen una película delgada, pero luego se espesan hasta volverse de un blanco puro. Comienza oficialmente la temporada de cosecha tras casi 2 meses de evaporación continua, cuando los campos brillan con una capa cristalina. En países como Vietnam, India y Senegal, la imagen de los trabajadores con sombreros cónicos bajo el sol es un símbolo perdurable del oficio. Usan rastrillos de bambú y palas de aluminio para reunir la sal, empujándola hacia los bordes con un ritmo constante y metódico. Cada movimiento debe ser preciso para no rayar el suelo del estanque, lo cual dañaría la producción futura. La sal se apila en montículos cónicos de más de 1 metro de altura para drenar naturalmente durante 24 a 48 horas antes del refinado. Y esto no es el límite. Mientras tanto, en campos modernos como los de Tianjin, en China o Australia, el proceso se automatiza completamente. Cuando los sensores detectan que la humedad de la sal cae por debajo del 4%, entran en acción las cosechadoras automáticas. Rastrillos rotativos o transportadores de succión reúnen el material en largas filas antes de cargarlo en camiones o cintas transportadoras. Cada máquina procesa entre 30 y 50 toneladas de sal por hora. Lo que antes tomaba días en docenas de hectáreas, ahora se completa en pocas horas, enviando la carga directamente a la planta de refinado. Al observar estas montañas masivas de mineral blanco, surge la interrogante sobre si extraer tal cantidad reduce la salinidad del océano. 7 millones de toneladas de sal emergen cada año de las profundidades de la Tierra en la mina Goderich, en Canadá. ¿Por qué extraer este mineral en la oscuridad subterránea cuando existen campos de sal blanca bajo el sol? A simple vista, la recolección en superficie parece infinitamente más sencilla y económica. Sin embargo, la respuesta se encuentra en un laberinto subterráneo que preserva un recurso mineral formado en antiguos océanos hace más de 400 millones de años. Pero la jornada laboral en este mundo silencioso no comienza con el amanecer, sino con un descenso vertical en un ascensor de 500 metros de profundidad. Al llegar al fondo, los trabajadores se mueven a través de túneles del tamaño de autopistas, utilizando camiones especializados que viajan entre vastas cámaras. La extracción arranca cuando los ingenieros activan los minadores continuos de más de 15 metros de longitud. Estas máquinas masivas están equipadas con decenas de dientes de acero que cortan la roca sólida, liberando cientos de toneladas de sal cada hora con una fuerza mecánica implacable.
Pero esto es solo el comienzo del proceso. Todas las operaciones siguen estrictamente el método de cámaras y pilares. A primera vista, dejar enormes columnas de sal intactas parece un desperdicio de material valioso, pero en realidad son soportes críticos para la seguridad estructural. Estos pilares mantienen la estabilidad de la geología sobre las cabezas de los mineros y forman la compleja red de túneles que se extiende por muchos kilómetros. Una vez que la sal se desprende de las paredes, grandes cargadores de cangilones recogen el material para transferirlo a camiones de transporte subterráneo con capacidad de 30 a 40 toneladas. La carga viaja hacia la estación de trituración primaria, ubicada dentro de la mina. Se ve cómo los bloques de sal se rompen mecánicamente en piezas más pequeñas de 20 a 50 milímetros para facilitar su transporte vertical. Más adelante se complica la logística. El polvo resultante se controla mediante un sistema de rociado de niebla fina, mientras la ventilación a presión asegura un entorno respirable constante. Tras la trituración, el material sube a la superficie mediante un sistema de elevación por skip o cintas transportadoras inclinadas. El sistema automatizado opera continuamente, enviando la sal a enormes instalaciones de almacenamiento en forma de cúpula. Desde allí, se distribuye para el deshielo de carreteras, la producción química y el procesamiento de alimentos, cubriendo las necesidades de todo un continente. El mineral queda listo para su aplicación final. 20.000 toneladas de carga blanca pueden viajar en un solo envío a través de las rutas comerciales globales. El viaje de la sal, ya sea cosechada en campos costeros o extraída de las profundidades subterráneas, entra en una etapa de transporte industrial a gran escala una vez recolectada. En los campos de sal costeros, el material seco se reúne en enormes montículos que brillan bajo el sol. Cargadores frontales y cintas transportadoras móviles transfieren la carga a camiones de gran tonelaje o barcazas para su entrega a las plantas de refinación. Se puede notar cómo en países como China, India y Vietnam, la visión de convoyes blancos circulando por las carreteras costeras se ha convertido en una imagen icónica de la temporada de cosecha. ¿Por qué se requiere maquinaria tan específica para mover este mineral en las minas subterráneas? A simple vista, parece que cualquier equipo de carga estándar podría realizar el trabajo. Sin embargo, en minas como Goddard en Canadá o Winsford en el Reino Unido, solo las grúas con cucharones de almeja y transportadores automatizados pueden gestionar el volumen sin detener el flujo. Cada envío transporta entre 10.000 y 20.000 toneladas de sal, destinadas a lugares de todo el mundo, desde fábricas químicas en Europa hasta autopistas cubiertas de nieve en América del Norte. Dentro de las modernas plantas de refinación, el viaje desde los cristales brutos hasta la sal pura y refinada comienza con un proceso de limpieza y eliminación de impurezas totalmente cerrado. La sal cruda se vierte en tolvas de alimentación y se transporta a lo largo de cintas vibratorias, donde el suelo, la arena y las partículas metálicas se eliminan mediante separadores electromagnéticos y tamices mecánicos de múltiples capas. Pero esto es solo el comienzo. A continuación, la sal se lava con una solución de salmuera saturada, una técnica utilizada globalmente que elimina las impurezas sin disolver los cristales gracias a las diferencias de densidad. El equipo separa gradualmente los contaminantes, mientras la sal limpia avanza en el proceso. En la siguiente etapa, el material se centrifuga para eliminar el exceso de agua y luego se introduce en secadores rotativos. 120 a 150 grados Celsius es la temperatura que alcanza el aire caliente en estos secadores para reducir el contenido de humedad a menos del 0,5%. Esto asegura que los granos queden crujientes y fluyan libremente. Tras el secado, la sal se tritura y tamiza según el tamaño del grano, produciendo varios grados. Sal gruesa para uso industrial.
sal fina para alimentos y sal ultrafina para aplicaciones médicas o farmacéuticas. Antes del envasado, parte de la sal se enriquece con yodo o minerales traza, utilizando un sistema de pulverización de niebla de precisión para cumplir con los estándares nutricionales internacionales. A primera vista, el acero inoxidable de las fábricas parece invulnerable, pero en realidad, la sal sigue siendo un enemigo silencioso que corroe el metal más rápido que casi cualquier otro entorno. Incluso en las instalaciones más avanzadas, el mantenimiento debe ser constante para combatir esta reacción química inevitable. Una vez que la sal ha alcanzado los niveles de pureza y humedad deseados, comienza su viaje final dentro de la fábrica, el proceso de envasado automático. Desde los silos de almacenamiento intermedio, la sal se alimenta a través de transportadores de tornillo hacia tolvas de dosificación, donde sensores de peso electrónicos controlan con precisión cada gramo de material. Más adelante se complica la operación. Las máquinas verticales de formado, llenado y sellado, la tecnología más común utilizada en las fábricas de sal de todo el mundo, pueden empacar de 60 a 100 bolsas por minuto. Los pesos varían desde 250 gramos hasta 50 kilogramos, dependiendo de la escala de producción. El material de embalaje suele estar hecho de película de polipropileno multicapa, resistente a la humedad y duradero a la presión, preimpreso con códigos QR e información de trazabilidad. Se ve cómo las bolsas pequeñas se agrupan automáticamente en fardos de 10 a 20 paquetes, mientras que los sacos más grandes se apilan cuidadosamente en palés de madera y se envuelven firmemente en película retráctil antes de ser trasladados al almacenamiento. En fábricas de gran escala en países como China, India y Egipto, todo el proceso, desde la dosificación, el sellado y la impresión de fechas de caducidad hasta el encajonado, toma menos de 2 minutos por ciclo. Esto es posible gracias a sistemas de control totalmente automatizados y al monitoreo en tiempo real mediante cámaras industriales que vigilan cada movimiento. Transición al siguiente nivel de tradición. En el tesoro de la medicina tradicional asiática y las prácticas macrobióticas, la sal de bambú se considera un tipo especial de mineral, esencia de la naturaleza combinada con artesanía tradicional. Se elabora meticulosamente a partir de ingredientes totalmente naturales. Primero, se selecciona sal marina sin refinar rica en minerales, luego se seca al sol y se empaca firmemente en tubos de bambú maduro de 3 a 5 años de edad, elegidos por sus paredes gruesas y resistencia a las plagas. Ambos extremos de los tubos de bambú se sellan con arcilla amarilla o roja para evitar fugas durante el proceso de cocción. Estos tubos de bambú llenos de sal se colocan luego en un horno y se cuecen a altas temperaturas, que oscilan entre los 800 y los 1500 grados Celsius. La cocción se puede repetir varias veces, comúnmente 1, 3 o 9 veces. La variedad más preciada es la sal de bambú cocida 9 veces, durante las cuales la sal se funde en una masa sólida y adquiere un distintivo tono púrpura oscuro. Tras la cocción, se deja que los tubos se enfríen naturalmente y luego se rompen para extraer la sal, que se tritura en polvo o gránulos para su uso. Se cree que esta sal no solo es excepcionalmente pura, sino también energéticamente rica. El grano de sal finaliza así su transformación, listo para ser utilizado tras un largo recorrido técnico y natural.